Hoy otro capítulo de Reinventados. Esta vez en particular, como hemos traído personas que a temprana edad, vieron esos que se aburren rápido de la universidad, 20 y pico de años, hemos traído también personas en su mitad de la carrera, diciendo un poco, che, ¿qué hago con el mundo corpo? Estoy medio cansado, ¿no? En sus 40, 45 años de edad también. Y está bueno recorriendo todas las etapas vitales, ¿no? Hoy con nosotros, recomendado por un gran amigo que también estuvo por acá, este, Marcelo Fisner. Así que bueno, placer verte. Vamos a dialogar así, ahora sí estamos en línea. Primero contanos, Marce, bueno, ¿dónde estás y por qué lo hacemos por Zoom? Porque si no, uno casi siempre, la mayoría de los casos, entrevistamos aquí en Buenos Aires, Argentina. Después de a poquito te voy a ir invitando a seguir conversando, che. Dale, Ariel. Bueno, primero que nada, un súper gusto. Como vos decís, un amigo en común que nos trajo acá y un placer, una honra y espero que tengamos una hora de disfrute. Lo hacemos en Zoom porque vivo en San Pablo hace más de 23, 24 años. El mundo corporativo justamente me dio unas vueltas por el mundo y acabamos en la última etapa de mi carrera. Terminé acá en San Pablo y cuando salí del mundo corporativo tomamos la decisión con mi familia por una serie de razones de quedarnos por acá. De todas formas, soy tremendamente argento, súper vinculado a lo que pasa en el país. Ya me leí hoy todos los diarios de Argentina Está muy bien. y hinchando para que pierdan los brasileros como corresponde, pero torciendo para que a Brasil le vaya bien en todo menos en fútbol. Así que Está muy bueno, bien. un gusto. Está muy bien. De a poquito te van a ir conociendo, no, no hacemos la típica, viste, medio a veces enlatada presentación profesional, sino para hacerlo más divertido y que nuestro oyente lo vaya, o televidente lo vaya descubriendo de a poco cual rompecabezas. Pero sé que es difícil la pregunta. Si tuvieras que elegir de tus más de 30 años de mundo corporativo y bien corporativo, de multinacional, de expatriado, de a poquito sin spoiler, vos lo va a ir contando mejor que yo, pero digo, el más desafiante, y por desafiante te digo adrenalina, difícil, hostil, ¿cuál fue? Puede ser ligado a algo corpo laboral específicamente o cuando hubo que decirle a la familia, che, nos tenemos que mudar por 3 años a Abu Dhabi. Digo, no sé, puede ser un tema familiar, social que impactó por algo corpo o algo específicamente corpo que me tocó, sí, mira, nada, un cliente que era muy estresante y que, digo, sé que rankear es difícil, pero eso, ¿cuál y por qué, no? Y obviamente hoy con el diario del lunes, que debe estar en tu bitácora de aprendizaje, ¿y qué aprendimos de eso, no? Porque quizás más de uno se puede sentir identificado. Bueno, la pregunta medio le metiste la respuesta, porque tuve montones de desafíos profesionales, pero el más complejo de todos, el más complejo de todos fue ya cuando estaba con 25 años de carrera, en un momento me ofrecen una transferencia internacional que posiblemente me hubiera comprado una sobrevida a los 30 que tuve finalmente, pero era un momento familiar muy especial, donde tanta transferencia había comenzado a impactar un poco en la parte emocional y hasta física de mis hijas. Y tomé una decisión en familia, ¿no? Tremendamente complicada, que fue la de decir que no. Y uno sabe que en el mundo corporativo esas cosas muchas veces tienen un precio. Eh, Particularmente en hindsight o con el diario del lunes, no me arrepiento ni medio segundo, porque creo que la decisión fue la correcta. Creo que mis hijas lo agradecen, eh, y la salud familiar lo agradece. Así que ese fue un momento particularmente ¿Qué edad desafiante. tenían ellas? Sí, ellas estarían con 18 y 14, ponele, Ok. pero a ver, la mayor estaba en el último año de secundario aplicando para universidades. Sacarla iba a ser muy complicado. Ujú. La menor venía también con algunos cansancios de tanta movimentación, de tanto movimiento, Sí, sí. y tomamos una decisión muy compleja con mi esposa, que obviamente es mi ancla, mi todo, ¿no? Claro, claro. Que vas a ver que voy trayendo pastillitas de reflexiones pensando en nuestra gente que está invisible, que son nuestros oyentes, porque nunca sabemos a quién le va a llegar esto. ¿Viste? Es igual que un libro, que de una biblioteca perdido, pero nunca sabemos quién va a hacer clic a nivel virtual y escuchar este podcast de hoy, Marce. Pero qué difícil a veces la gente que yo digo muy liviana da consejos de, uy, qué buena o mala lesión tomaste, no está el contexto histórico, en qué etapa vital estabas, qué edades tenían tus hijos, ¿no? Con esto de celebro que vos con el diario del lunes hagas la autorreflexión. Ari, la verdad que la pifié, o al revés, che, hoy no me arrepiento de nuevo, a pesar de que hoy es más simple decirlo, pero en ese momento, algunos no, como bien decís, sabes que tienen costos altos, pero sí, che, prioricé la paternidad, el grupo familiar, por encima de cualquier cosa corpo, sea en lo económico, estatus o lo que miércoles fuere, pero digo,
Y me quedo con esto a veces que toda decisión, buena o mala, estudiamos en qué entorno se tomó, ¿no? Yo creo que sí, dos comentarios o uno tal vez. Es fácil hablar de afuera, un poco lo que vos decías, y eso yo lo trato de usar mucho en mi día a día, en el relacionamiento con la gente, cuando alguien te contesta mal o alguien te sale con un martes 13 o lo que sea, muchas veces antes de irte arriba y empezar a castigar, decir, tal vez le esté pasando algo, ¿no? Qué fácil que es juzgar sin ponerte del otro lado. Y el otro día yo ponía un post que decía, bueno, hay que disfrutar del camino y, y no preocuparse tanto a dónde querés llegar, sino andar disfrutando la jornada. Y yo ponía, bueno, si la jornada es medio dura, a lo mejor quiero llegar rápido, ¿no? Y vos sabés que hablando de a quién tocas, una persona me escribió y me dijo, Marce, ¿cómo me tocaste con ese Listo, comentario? Porque listo. mi jornada está tan dura que ya quiero llegar del otro lado. Así que es muy fácil decir, disfrutemos del camino. A veces no lo disfrutás, ¿no? Total, total. Bueno, mira, esto va a ser un peloteo de cosas que están algunas como preguntas de mi parte, porque me gusta prepararme como todo profesional para una entrevista con vos, pero hay preguntas que no están en el guión. Recomiendo, nos gusta el tenis, ya lo hablamos otro día cuando hablamos, pero digo, nada, creo que el equipo que hoy asesora a Carlitos Alcaraz, este campeonazo del tenis español, le vive contando por adelantado partes de la vida que es campeón. No, entre estar en Ibiza, disfrutar a tu familia en España y querer estar mañana en los tres más grandes del tenis, hay algo que ahí vamos a tener que seguir y conversar, ¿no? Digo esto de que también y la estoy pasando mal con la prensa. Disfruta el camino, Carlito. Cada campeonato, cada punto, cada partido. Que estos varios grandes del tenis lo tienen claro que, viste, Rafa Nadal decía, che, es cada punto, no es ni el set ni el partido, es cada punto. Pasa que, claro, esas leyendas juegan cada punto como lo último, y en el punto lo vivo con disfrute, aunque haya dolor, calambre, cansancio. Y quiero que vayamos del deporte al mundo corpo, porque no dejamos de ser vos, yo y quien nos presentó y varios, somos ex atletas corporativos. Me gusta decir esa y digo, es hermosa, porque decir, claro, atletas corporativos. ¿Y cómo nos preparamos? Con la mente, la emoción y el cuerpo, ¿no? Ajá. Y fuiste un atleta corporativo, yo digo, ¿en qué sentido de elite? Porque más allá por el tipo de empresa en el que laburas. Acá, por supuesto, vamos a ser cuidadosos. Vos, cuando quieras nombrar nombres propios de empresa o de persona, eso lo manejás vos. Yo nunca voy a pronunciar ningún nombre propio de nada. Pero sí tuvimos el privilegio, varios de nosotros, de estar expatriados, en tu caso ya quedarte viviendo en Brasil, en varias culturas distintas, salimos de ombligo de Argentina, salimos del ego de Argentina. Digo, como aprendizajes principales, si te pones un poco antropólogo por un ratito, ¿no? Ahora tomando distancia, el privilegio que te dio, ya sea por viajar seguido a ciertos países, esta empresa tan grande que laburaste, o por vivir. Viste, no es lo mismo estar un mes de viaje en Colombia que estar viviendo 3 años en Colombia, el país que fuera. ¿Qué aprendiste? Mezcla de qué aprendiste y qué recomendación le das a aquellos que, flaco, valora la oportunidad que te dieron, aunque estés viviendo no sé dónde, pero cultura distinta a la nuestra, aprendizajes, consejos a los actuales o futuros expatriados del mundo corpo. Marce, ¿qué onda? A ver, varios temas me trajiste. El primero es, todos los lugares son buenos y Ahí todos está. los lugares son malos. O sea, si te vas a enfocar en lo malo, o sea, no tenés chance. A mí me decían, no, San Pablo, tránsito, inseguridad. Bahía Blanca, yo viví en Bahía, viento. No se puede salir a la calle. ¿Viste? Bueno, si te vas a mirar, te vas a poner a mirar eso, no vayas, porque entonces sí, San Pablo tiene tránsito, pero tiene una cultura internacional y una mezcla de razas que no encontrás en otro lugar. Bahía Blanca me dediqué a hacer deporte y a comer asados como nunca y a ver recitales, porque qué sé yo, Mira, venía Charly García en Bahía Blanca, es mucho más fácil verlo que en Buenos Aires. Entonces mira, me mira. vi todo. Qué detalle para Eh, aquellos que están en, mucha gente que nos está escuchando, tengo clientes del mundo del petróleo, y Bahía suele ser un centro en eso, también claro, epicentro, recitales, dale. ese es el primer punto. El segundo punto que tiene que ver con lo que yo hago es escuchar, ¿viste? Si vos vas a llegar a un lugar dando consejos, es muy complicado. Entonces, lo que yo siempre trataba de hacer, Colombia, México, Perú, las primeras veces, escuchar mucho, hablar poco y entender. Y eso es algo que practico en mis mentorías y en mis consultorías. Yo soy no quiero ser presuntuoso, pero Dale, si dale. pudiera definir una palabra, soy un Un escuchador. gran escuchador. Y Bien. un escuchador. No sé si gran, pero un escuchador. Y eso es algo que es un problema hoy, porque hoy nadie te escucha. Hoy nadie tiene tiempo, todos quieren hablar, vomitar. Vos salís con un amigo y decís, che, tengo un problema, y le empezás a contar, y el tipo te dice, no, bueno, pero el problema es el mío, dejá que te cuente, y no hablo, y hablo, y empieza a hablar. Entonces, yo creo que hoy en día, cuando vos escuchás del otro lado, dicen, wow.
hay alguien que me está dando su tiempo, que es lo único que no podemos comprar, y eso abre 30 cosas más, pero no, vamos a enfocar. Entonces traté de escuchar mucho. Y el tercero tiene un poco que ver, es eh, vivir la vida del local. Si vos te vas a... Yo tuve el privilegio de estar, bueno, vos sos expatriado, te ponen en un condominio con piscina y con todos expatriados, hablas inglés, hablas español, por ejemplo, Brasil. Hablas poquísimo portugués y obviamente eso es bárbaro, la familia la pasa bomba y todo, pero es una burbuja que primero en algún momento se puede pinchar, que gracias a Dios no fue lo que me pasó, y segundo que te perdés de conocer todo lo que Ujú, pasa ujú, afuera ujú, y de vivir la cultura, ¿no? Y que además de todo te va a ayudar a hacer negocios, ujú. porque vos no vas a ir a ver a un cliente brasilero hablando en inglés o hablando de River, ¿no? Mejor que sepas lo que pasa con Fluminense, que juega hoy, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que esas cosas, ¿no? Escuchar un poco, no quedarte en la burbuja y focarte en lo bueno del lugar y no en las cosas malas, que todo tiene cosas buenas y malas, es una perogrullada, ¿no? Pero es así. Vos sabés que me traes un comentario y te reboto con esto en lo que decís, en el sentido que resuena, ¿no? Obviamente más conocido que nosotros, pero Alejandro Magno, hay un paper, un documento que lo investigan en el MBA creo que es de Stanford, ahí en la costa oeste de Estados Unidos, en el MBA de negocios, que justamente las cosas que rescatamos como buenas o malas que hizo él como en su década, recordemos que Alejandro Magno cuando conquistó el mundo entre los 20 y 30 años de edad, qué loco, ¿no? Qué temprana edad y todo lo que sucedió. Y vos sabés que lo que de alguna manera le marcan como un gran acierto, que lo primero que hacía inteligente cuando era el momento de conquistar, enseguida los equipos era el tema de llegamos acá, entendemos la cultura local y hasta armemos familias con la cultura local, porque qué mejor manera de poder mañana conquistar desde la sana, de decir, che, entender la lógica y no parecer invasores, ¿no? Me quedo con esto que a veces el aterrizaje en equipos de trabajo nuevos, en empresas nuevas, empresas compradas, vendidas, el famoso Merchant Acquisition, digo, como esto en el mundo más de las tierras y lo que era el tema de Magno, pero esto de que estás contando de, che, pero entérate de cuál es el Boca River de San Pablo de Brasil, porque si no ahí pasás un papel en cualquier planta industrial u oficina, ¿no? Y es una manera de, che, estás de visitante, entendeme la lógica acá, ¿no? Esto de el lenguaje metafísico emocional. Dale, dale. Y tiene sus límites, ¿no? Porque eh, por más que te esfuerces, y yo me esforcé, hacer el catch-up de los 40 años que no estuviste es muy difícil. Cuando vos tratás de hablar de Fluminense y de Corinthians y te metiste y todo, el tipo te tira un chiste del Porcel de acá Claro, y vos no lo viste al Porcel de acá, vos conocés a claro, tu es Porcel y te verdad. quedaste afuera. Entonces, eso no es una excusa para decir no lo hagas, hacelo, esforzate. Y cada día que pasa aprendo cosas, acá todos los días aprendo cosas en Total, Brasil y aprendo los porceles de acá. total, total. Pero recuperar 40 años es un tema físicamente imposible, ¿no? Excelente lo que me decís y no las viví. Entonces, ¿cómo los replico? ¿Voy a leer un libro? No, 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 metete en la cotidiana, esto, empapate, ¿no? Y embebete de la gente local para poder hacerlo, ¿no? Vos sabés que me quedé pensando esto, que aquellos que nos escuchan, ¿y para qué me cuentan esto si yo no voy a ser expatriado, yo laburo en una pyme? No, para vos también de pyme que nos estás escuchando. Si vos por negocios ahora vas a interactuar con gente, no sé, de China, de Jamaica, del país del mundo que fuere, también es lógica entender también, digo, a veces digo, no por convicción, pero sí por conveniencia comercial, entérate cuáles son esas cosas icónicas de ese pez con el cual estás haciendo negocios aunque nunca vivas ahí, ¿no? Con lo cual esto aplica también a aquel que viaja de manera nómada por laburo y no solo aquel que tiene que estar viviendo de 24/7. Digo, como me gusta Y, mucho cómo lo respondés de empaparme en la y, local de todo como sí, ¿no? Y cómo sintetizo décadas que no he vivido, como si fuera uno es, más. y en tu ping-pong, y me permito entrar en el Dale. ping-pong, porque son temas que me apasionan. Cuando se habla del famoso ESG y de la diversidad, la equidad, la inclusión, una cosa que es muy marcante es el ponerte en los zapatos del otro. Y, por ejemplo, hay discusiones muy importantes. Por ejemplo, no sé, estaba hace poco en un consejo, hablando de consejo familiar y tal, y para director de diversidad, decía un tipo, se armó una discusión muy interesante. Para director de diversidad hay que poner a alguien que sea diverso, un negro, un gay, alguien diverso, porque es imposible que vos te puedas poner en el zapato de lo que es un negro, un gay y hayas vivido eso. Y del otro lado le decían, no, a lo mejor puede ser un profesional que no es diverso, pero que está muy preparado para ponerse en los pies del otro y es mejor que el otro que es negro o es gay, pero no es un buen profesional. Y esa ida y vuelta es riquísimo. Entiendo. Y solo para cerrar, porque en algún momento vamos a hablar del tema tal vez de la edad, Sí, yo sí. siempre comento que de todos los temas de equidad, el tema de edad es el más fácil,
porque el negro nunca va a ser blanco, a menos que seas Michael Jackson. El judío no va a ser católico y nunca se... Pero el joven va a ser viejo y el viejo ya fue joven. Es el tema de diversidad más fácil porque sí te podés poner en los pies del otro o ya te pusiste. Entonces creo Total. que ese es más fácil de resolver y no digo que lo tenga resuelto, Sí, 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 pero sí. el negro nunca lo va a poder vivir como blanco. Sí, vos sabés que porque podemos ir a lo contemporáneo, pero quiero hacer una pregunta intersección de interfase en el tema temporal que vos lo traes recién Marce a la mesa y digo, si tuvieras que hablarle, mira, lo voy a hacer así, más allá que le vamos a hablar a los de 40, 50 años de edad que están en la mitad de la carrera corporativa ahora, los que ahora en el 2025 tienen entre 40 y 50 pirulos, no importa de qué país hispanoparlante o que entiendan español que nos estén escuchando, digo, si hoy le hablas a Marcelo, el pibe de 40, ¿sí? De paso la gente, si querés enterarlo o no, que sos ya de más de 60 años de edad en la que tenés hoy, digo, hablale al Marcelo de los 40, pero con las canas de los 60 y pico que tenés. Consejo para el pibe corpo, tal vez que el que está feliz está bien, pero el que no la está pasando bien y no se anima o a cambiar para estar dentro de la corpo en un ámbito más feliz o salir de la corpo, ¿qué consejo parece que está en edad de crianza, con mucha discusión con su pareja, con los pibes semicrecidos y pasándola muy mal? Y quizá, déjame que te agregue este avatar, te invento, ¿no? Muy bien pago en términos de compensaciones y beneficios, pero no quiere que llegue el lunes, ese corpo. Y alto directivo, ¿eh? A ese le estás hablando. Y recordate, Marce, y le hablamos a un avatar, hombre, mujer, o no importa qué género, ¿no? Pero a ese le estamos hablando ahora. Yo creo que son como dos lugares, ¿no? Si no quiere que llegue el lunes, el problema es un poquito más complicado. Creo que ahí, y yo trabajo mucho en mentoría de transición y prepararte para tomar la decisión. Pero para todos, digamos, el que no quiere que llegue el lunes y el otro que está más o menos ok, está en carrera, creo que esa es tal vez tu pregunta inicial, ¿no? Y podemos ir a la otra también, pero eh, o puesto de otra forma, ¿qué haría yo distinto ahora con el diario del lunes, Ahí ¿no? está. Y yo casi que no me arrepiento de nada de lo que hice en mi carrera corporativa. Casi que haría todo más o menos lo mismo. Estoy súper feliz con mis 63. Eh, lo único que yo después que salí de la compañía me di cuenta que hay un mundo afuera. Eh, que, que hay un network. Hoy a la noche voy a un cóctel de inversores de startups. Yo no hacía esas cosas. Primero porque yo me daba culpa judía o del gueto o lo que quieras de no estar con mi familia el poco tiempo que tenía. Y segundo, porque la vida corporativa te absorbe de una forma tal que por ahí en vez de ir a un cóctel de innovación afuera de la compañía me quedaba contestando mails. Y yo creo que eso está mal. Yo creo que hay que darle una horita o 2 horitas por día a navegar afuera de la corporación, navegar afuera de la familia, hacer network, aprender, escuchar, hacer algo para vos. Y cuando yo pienso que no hice todo eso, yo creo que yo perdí mucho, pero la compañía perdió mucho, porque yo podía haber venido con visiones de afuera que las dejé de traer. Hoy que estoy hace 8 años retirado del mundo corporativo, yo no tengo tiempo. Yo me la paso Ujú. haciendo cosas, me la paso haciendo network y creo que podía haber hecho un poco más de eso mientras estaba en la carrera. Entonces, para el pibe de 40 que le está yendo bien, pero lo que hace todo el día es ver lo que dijo el jefe y ver lo que dijo el jefe del jefe. Hay cosas afuera que Ujú. tal vez puedas ganarle a tu competencia interna trayéndolas para adentro en vez de estar preocupado en lo que dijo el jefe. Ahora, si te querés ir y el domingo a la noche es una pesadilla, es un problema, ¿no? Es otra cosa, hay que en algún momento tomar la decisión, ¿no? Qué bueno lo que traes y lo sintetizo como que mientras estamos en el laburo estamos súper contentos, más o menos contentos. A veces acá lo decimos de no dejar de hacer networking, ¿no? Y esto de mostrarte en la vidriera, que no es buscar trabajo, pero es estar en contacto, de, che, ¿qué está pasando afuera? Hasta a veces para absorber mejores prácticas de otros ámbitos, ¿no? Y bueno, estamos muy como lo endogámico tira, ¿no? La mirada hacia adentro, laburar para adentro, el tema del ombligo, pero gran consejo, ¿no? Puedo estar ahí y mismo de esa red que uno arma cuando llega a cierta edad y uno decide dedicarse por su cuenta, amarse también, y quizá ahí mañana están los futuros clientes, socios, proveedores. Nunca sabemos, el ecosistema y el mundo es circular, lo sabemos, es circular, ¿viste? Si, che, uy, invertí poco tiempo en construcción de capital social, ¿no? Totalmente, totalmente. Y me trajiste un tema que era importante, que muchas veces cuando uno está en el mundo corporativo, a veces está tan preocupado con lo interno, vos hablaste de clientes, y por ahí gastás más tiempo, largamente, gastás más tiempo en preparar una visita
de un tipo de la Ahí compañía que está. viene de afuera a contarte las costillas que en visitar a un cliente importante. Y es así, a ver, No, no no, está no está necesariamente mal, pero digo, a lo mejor pensalo, reflexiona. total. Esto lo quiero llevar ahora y nos metemos un poco en tu vida actual contemporánea, para la gente que recién lo dijiste, hace 8 años que saliste de la parte corporativa, y que hice gente que en vez de salir a los 55, 56 como vos, decide salir antes por cuestiones variadas, ¿no? Retiro voluntario, está cansado, tuvo estrés, tuvo una CB, ya está, cumplió un ciclo, quiere ser asesor externo porque ya siente, colabora más afuera. No importa la razón, pero puede tener 40, 45, 50 y está en este tránsito de tu experiencia de 8 años recorridos y dijiste no tengo tiempo, ¿no? Que para mucha gente, obviamente que nos gusta laburar, eso de la palabra, ya la hemos tocado esa palabra que suena rara para algunos de jubilarse. Vamos a trabajar de eso y te quiero también repreguntar, pero vos como también como oferta de valor que estás pensando en el jubilado o recientemente jubilado corporativo. Pero semana típica, no atípica de te fuiste de viaje, no, pero semana típica de hoy por hoy, en términos de eso, de hijas crecidas, pero etapa familiar y laboral y corporativa, che, no tengo tiempo. ¿Cómo es la vida de alguien ya con tanta experiencia a su vez, pero que le gusta laburar y súper copado para eso? Con lo cual, a ver, semana típica de marzo entonces. Semana típica mía. Bueno, a ver, yo creo que cuando uno llega a cierta edad empieza a mirar señales, ¿no? Y hay que dar bola a algunos aspectos cognitivos y físicos y yo le invierto bastante tiempo a eso. Hago muchísimo ejercicio, hago prácticamente todos los días hago algo, me gusta, me encanta, no es un peso. Hago Ujú, pilates, ujú, hago caminada, todos los ujú, días hago algo. No corro por la lumbar, que me ayuda el pilates, y bueno, ujú. 8 años que llevo de pilates, un Bien, antes y un después. bien. Flexibilidad, todo. Me levanto a las 6 todos los días, incluyendo sábado y domingo. Ese es un problema que traigo, o una alegría que traigo desde que tengo 18 años y empecé la facultad. Creo que hace 45 años que me levanto a las 6 Mira. y no hay forma de cambiarlo, como decía Perón, y sin ningún tipo de bandería política, al pedo pero temprano, perdón, Sí, como en los cuarteles. sí, sí, sí. Perdón, después filtrámelo. Dale, dale. Pero a ver, sin bandería política, pero el tipo un genio, pero porque vos fijate que él tiene unas frases terribles, ¿no? El tipo, querés que algo no salga en una compañía, arma un equipo. Eh, Terrible, Claro, terrible, un sí, estratega del te mal. entiendo. Sí, sí, Obviamente no sí. estoy de acuerdo, arma un equipo malo, No, ¿no? claro, claro. Bien perverso el Pero aprendizaje, ¿no? perverso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Perverso. Entonces, arranco la mañana con ejercicios cognitivos mate y sudoku y ajedrez Ujú. sistemáticamente. Con el gato al lado, me Bien. resuelvo todos los problemas de LinkedIn que trae el Queens y el tango y los problemas de ajedrez. Juego ajedrez desde toda la vida. Y ahí me pongo, terminé esa parte y hago 1 hora o 2 horas de lectura donde me dedico a profundizar los temas que me interesan en el momento. Por ejemplo, ahora yo trabajo mucho lo que son ciencias comportamentales, porque Kahneman, para Sí, un sí. nombre tiro ahí, ¿por qué hacemos las cosas irracionales que hacemos? Y eso obviamente lo aplico en mis mentorías y consultorías. O disrupción, o innovación, o branding, o estrategia, o lo que es Ujú, planeamiento estratégico, en fin. Eh, Después tengo generalmente 2 o 3 horas por día de trabajo específico, de hacer mentoría o consultoría de alguno de los clientes que tengo en el momento. ujú, Eh, Hago una siesta corta, que me parece súper importante, y lo vuelvo a traer a Perón, te juro que no soy peronista, lo vuelvo a traer a Perón, que el tipo decía, mira, el tema de la siesta decía, lo bueno de dormir siesta es que cada día lo vivís 2 veces. Y es espectacular, porque cuando yo me levanto de mi media hora de siesta, empieza otro día. Entonces yo que estoy preocupado con el tiempo, tengo 2 días en vez de uno, y te digo, funciona. A mí me gusta mucho, en particular en portugués, despertarse se dice acordar, ya ujú, lo debes saber, ujú, pero hoy de mañana me acordé y para mí es acordarse de vivir, o sea, despertarse es acordarse de vivir. Entonces me parece que es una palabra espectacular o es estoy haciendo un acuerdo con la vida, voy a tener otro día para mí y yo tengo dos porque hago la siesta de Perón. Así que con eso ya está, se fue el día. Después de la noche, obviamente le dedico mucho tiempo a mi entorno familiar. Yo
mis hijas, tengo la tremenda fortuna de que mi familia es súper próxima, mis hijas me consultan montones de cosas, fundamentalmente de trabajo, pero muchas veces fuera de trabajo también, y no me atrevo a decir que soy mentor, pero un consultor Sí, claro. es un privilegio que tengo y cierro el día con streaming o con más lectura, pero generalmente con streaming para Eh, estar con mi esposa. Y me eh, gustan series que me agreguen algo, ¿no? O sea, no pasatistas, y ahí se me fue el día, y no me alcanzó ese día, no me alcanzó. Excelente como lo sintetizaste. Y sigo repreguntando, ¿eh? ¿Cómo sintetizarías hoy por hoy algo que para vos parece natural, pero eh, ponele que ahora nos está escuchando parte de la audiencia que tiene mucho aprendizaje en el mundo de empresas, que siempre labura en relación de dependencia, en área específica, sea no importa, logística, marketing, ventas, finanzas, me da lo mismo. ¿Cómo armaste pastillitas que puedan servir ahora vos de aporte de valor, pastillitas de aprendizaje o de servicios, eh, un poco sintetizando tus aprendizajes? Esa es la pregunta respecto a producto, a la P de producto. Y la pregunta respecto a la C de cliente es, ¿y por qué te enfocaste en startuperos o en emprendedores y no en empresas consolidadas maduras? No, Ariel, de vez en cuando hago, no, pero por algo igual te despierta algún entusiasmo el startupero emprendedor. Pues si estuvieras en Abu Dhabi, en Argentina, también elegirías el startupero vendedor. Bueno, elegís eso. Y esto, ¿cómo sintetizaste esto? Porque estuviste más tiempo en la línea que en la asesoría externa y llevas solo 7 años en la asesoría externa, con lo cual, y eso la gente me lo pregunta y no es para contestar rápido, ¿viste? Porque es una parte que uno nace y se hace. Entonces, es más la pregunta era de cómo se hace y cómo lo desarrollaste, teniendo ya no 7 meses, sino 7, 8 años, ¿no? No sé si es clara Eh, la pregunta. Sí, 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 me trajiste varios temas. Primero me olvidé algo importantísimo en la pregunta anterior, que es, eh, yo le dedico una considerable cantidad de tiempo, 1 o 2 horas por día, a hacer network en las redes Bien, o por teléfono. O sea, además de los clientes que tengo un objetivo personal y yo esto, así como a vos te gusta, no sé, Kaplan y Norton y el Balanced Car, que te he escuchado, que te encanta, llamalo Canvas, llamalo mm, OKRs, hacelo de John Doerr, hacelo lo que quieras. Pero yo tengo un goal de hacer 3 o 4 leads significativos por semana. No poner un like en Instagram, no, significativo. Y postar 3 veces por semana es algo. Y eso me toma 1 horita, 1 hora y media por bien, día. Bueno, bien. pues eso es de la pregunta anterior. Eso viene al caso de las pastillas que fui armando. eh, y es muy gracioso porque estoy lanzando una pastilla nueva que te comentaba la otra vez, que es, vos saliste de la empresa, estás perdido. Bueno, yo invertí 7 años, te voy a enseñar en uno lo que yo aprendí en 7. Y en Brasil no lo puedo llamar 7 por 1 porque es un problema enorme. Sí. Entonces, Fútbol. Para entonces, aquellos que no no, recuerdan no. el Mundial, ta, ta, ta. Acá vos decís 7-1 y para todo. Es algo que tienen, es pesado. Entonces, yo lo voy a llamar acá, esa pastilla la voy a llamar 8-1, ¿no? Además, Bien. lo podría llamar 6-1, pero lo llamo 8 para no ser tan presuntuoso, Por pero respeto a no la lo cultura puedo. local, como hablabas antes, ¿no? Respeto a la cultura Exacto. local. Esa palabra es mala palabra, no se dice. Vale. No, pero digo 8 y no 6 porque me demoró más, ponele. Está bien, está bien. Este, pero, a ver, startup y emprendedores jóvenes, a mí me encanta estar cerca de gente joven. Mis hijas, los maridos de mis hijas, gente que tiene ese momento. Entonces, y como creo que escucho bien, creo, y llego con ellos, entonces me encanta estar con ellos más que, pero como decís vos, o sea, hago empresas familiares, también no es que está cerrado el nicho, ¿no? Pero a mí esa cosa, esa energía joven me vuelve loco. Y a veces, obviamente, lo querés matar, pero después digo, ¿sabes qué? Qué bueno que lo querés matar, porque ¿quién pudiera tener esa energía? ¿No? Borges decía que los animales son inmortales, ¿no? Vos traías a Alejandro Magno, Borges decía, los animales son inmortales porque no saben que van a morir. Sos Claro, inmortal. claro. Y yo digo, y lo escuché el otro día, que los jóvenes son invencibles porque no saben a lo que están jugando. Entonces, tiran todas al fleje, ¿viste? Y eso me encanta, lo querés, a vos que te gusta el tenis, todas las Claro. pelotas al fleje y toman riesgo y todo, bueno, está buenísimo. Y yo trato de hacerlos Claro, reflexionar, claro. hacerlos escuchar, y entonces esa química a mí me funciona mucho. Excelente como lo comentás. Si tuvieras que hoy un poquito comentar,
¿Qué te dejó de estos hábitos que tenés algunos de temprana edad del mundo corpo? Pero tratá un poco de retratar a no más de 8 años atrás. ¿Qué hábitos te dejó copados para tu vida, obviamente, hoy profesional y personal, el mundo corpo? Y la segunda parte de la pregunta, esto para preparar a aquellos que algún día sepan que es inexorable, ¿qué van a extrañar del mundo corpo? Entonces, Marce, ¿qué hábitos heredaste de y qué extrañas del mundo corpo que ya no, que ya está, quedó atrás y honramos y soltamos? A ver, el mundo corpo a mí me entró muy bien porque yo soy disciplinado por familia yo tenía 3 años y mi papá decía, no se puede llegar tarde a las reuniones, hay que respetar al otro. Yo lo escucho eso de que tengo 3 años Claro. y obviamente para mí es un mandato. Yo entré a esta charla 2 minutos antes porque, uy, si se cae la cámara, y no se cae la cámara, no Claro, se sí. va a caer, Por la- pero yo estoy ahí. te da tranquilidad a vos. Y vos entrás tranquilo a la reunión, y te da tranquilidad a vos de paz para entrar flojito y entusiasmado a la reunión, ¿no? Y no cargado. Y yo creo que es un tema de respeto al otro, ¿no? Mm. Yo cuando un tipo me llega a una mentoría 15 minutos tarde, Uf, claro. primero que es la última vez que lo va a hacer, porque yo le digo, mira, otra vez no hay, la próxima terminamos. Y no me importa Total. si dejo plata, porque me parece una Total. falta de respeto. Y yo le digo, Y- mira, almorcé rápido con mi esposa para llegar en horario. Vos no me estás respetando, ¿entendés? Y vos te tomaste tu tiempo para almorzar con calma. O viste, antes te decían el tráfico, hay mucho tráfico, ahora te dicen, no, no tengo internet. No, papá, no, no, eso no Ya existe que no, no hay ya no, internet. ya no va Eso más. no existe, no existe. Entonces, yo traía mi vida disciplinada y la Corpo obviamente te lo refuerza mucho, ¿no? Y esa parte me parece importante. Y la adrenalina, ¿no? Lo que uno extraña claramente es la adrenalina. A pesar de que, como te decía, uno se va poniendo más grande y vas eligiendo un poco más las peleas y te lo tratás de tomar con calma. Ujú. Yo soy ansioso y a mí la adrenalina me mueve mucho y eso falta, evidentemente. Lo podés conseguir de mil formas distintas, ¿no? Le metes dopamina, transpirás, pero no es lo mismo tener un jefe que te empiece a llamar a las 7 de la mañana a ver si tenés el reporte es intenso. Pero yo aprendí un montón. Yo te digo, antes te decía, me arrepiento de poquísimas cosas. Creo que, primero que yo soy una persona que cree que aprendes con todo. O sea, yo acá estoy aprendiendo. Yo voy a terminar con vos agotado. Porque estoy dejando todo en la No, cancha. y Porque sí, si no, si no, no lo hago. Porque total. elijo mis peleas a los 63. Antes tenía que hacer política y todo. Yo creo mucho en lo que dice Scola, vos que te gustan los deportes, el basquetbolista Scola, él dice, yo cuando voy a entrenar, yo transpiro, 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 transpiro. Después el día del partido es un accidente. Podés ganar, podés perder, pero yo sé que dejé todo, Claro, ¿viste? Y yo salgo de una consultoría agotado. Y por eso no hago más que 2 o 3 por día, porque yo dejo todo para hacerlo más o menos ahora. No total. me interesa. Entonces, yo creo que esa transpirada del mundo corporativo también es súper importante, ¿no? Después que salís tenés que aprender a vivir sin eso un poco, ¿no? Y dosificarlo un poco, y eso es lo que más extraño, te digo. Eh, me disparas una pregunta que no estaba planeada en mi lista, que es pero le pasa, los veo, los tengo de clientes, Marce, y ¿cómo gestionamos el ego o qué consejo le damos al de 40 años que hoy quizá el cargo dice VP de marketing para todo LATAM, COO global de Américas, y un día después la marca personal pasa a ser no esa tarjeta o ese cargo, sino Pedro Ramírez o Margarita Alfonsina? Entonces digo, ¿cómo gestionaste el ego vos? Y de ahí, que en tu explicación de cómo lo gestionaste, me lo digas en un formato de consejos para aquellos que están subidos hoy al ego, pero que el cargo no es la persona, ni nunca lo va a ser. Digo para el día después para que inviertan menos en terapia, por lo menos la terapia está buenísima también, pero por lo menos para que trabajen el ego a temprana edad. Esa es muy buena. A mí me gusta mucho una historia que cuenta Simon Sinek, que es A el ver. de Sí, 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 sí. Start with Why y todo eso, Yes. el juego infinito, es un capo. Y él dice que él iba a los hoteles y cuando llegaba al hotel lo estaba esperando el conserje en la puerta con un cafecito y se lo daba. Y al día que lo echaron, llegó al hotel y le dijeron adentro está la cafetera y los vasitos de He Telgopor. vuelto. Y el tipo se dio cuenta exactamente que no Claro. era él, era el cargo, ¿no? Entonces, y te lo decía antes con el tema del expatriado también, ¿no? Es una burbuja
que se te va a caer y creo que es importante bajarse del caballo y a lo mejor hacer la terapia a los 40 Ahí y está. empezar a entender, primero reconocerlo, porque si no lo querés escuchar no lo vas a poder tratar, ¿no? Eh, y en eso yo, uno de los primeros libros que leí, y vuelvo a una pregunta atrás, Vale. es un libro que, si vos me preguntabas, Marce, andate a una isla con un libro, Sí, 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 eh, sí. Típica pregunta consigna. Che, y solo en el bote tres libros, pero uno, ponle que peso para uno. ¿Cuál es? yo te digo, How Will You Measure Your Life? ¿Cómo vas a medir tu vida? De Clayton Christensen, que Ok. es la historia de Clayton Christensen, que es el padre de la disrupción, el que explica por qué Starbucks y todo eso, que uno se cansa de escuchar en los MBA. Cuando vas a un MBA y el tipo dice, no, le voy a contar la historia de Kodak, no, por favor, no quiero escuchar más Claro, de la historia de Kodak, claro. tráeme otra. Y Clayton trae muchas. Pero él, que la historia de él ya merece un libro, porque es un tipo que tuvo un cáncer muy serio y después se tuvo que reinventar. La vida de él, el profesor de Harvard, la vida de él era Ujú. hablar y de pronto se quedó sin habla. Y él se subía al escenario a hablar y le decía a la gente, ayúdenme con esta palabra que no me estoy acordando. Y Wow. aprendió a hablar de nuevo. Y se murió hace 1 o 2 años. Y realmente lo sentí mucho. Cuando uno es uno de esos tipos que me marcó mucho. Y él, cuando terminó todo su trabajo de disrupción y sabía que se iba a morir, escribió este libro que dice, ¿cómo vas a medir tu vida? Y él lo que hace en ese libro es trae las historias del mundo corporativo y del mundo de los clientes y lo asocia con una cosa del mundo personal. Y él lo que dice es, yo no quiero ser medido por los cargos que tuve, los deals que cerré, la plata que generé, yo quiero ser medido por las vidas que toqué a lo largo de mi vida. Y entonces yo creo un poco en eso, ¿no? Yo me estoy dedicando a tratar de Interesante. ayudar a la gente a devolver un poco la suerte, un poco de lo que tuve la suerte. Yo no creo en la suerte, ya te habrás dado cuenta que yo creo en el Total. entrenamiento. Sí, Te sí. aparece un cisne negro, saliste a la calle, te pisó un auto, pero el 99% de las otras cosas es Marce, las entrenamiento. leyendas del deporte que decimos parecen magos y extraterrestres cuando ves su vida cotidiana son rutinas prolijísimas, súper disciplinadas. Y es eso, no hay mucha magia. Eh, Y, inclusive cuando uno es, mira la vida de Messi, mucho laburo atrás. Este decía lo de Escola y bueno, Ayrton Senna, Sí, que cuanto más entreno, más suerte tengo. Pero un ejemplo de lo de Clayton que es espectacular es la historia de Dell, ¿no? La historia de Dell y él después la trae a lo personal, te la cuento en 30 segundos, me explayo. Dell empezó vendiendo computadoras y se las distribuía a una empresa china. Y después de que la distribución andaba bien, los chinos un día se acercaron a Dell y le dijeron, che, nos dimos cuenta que ustedes en la parte de los chips, por ahí nosotros se los podríamos hacer más baratos. Y ya que tenemos este relacionamiento, ¿por qué no nos deja que hagamos los chips? Y él dijo, bueno, háganos los chips más baratos, bueno, listo. Y a los 3 años vinieron los mismos chinos y dijeron, déjanos que te hagamos el motherboard, la placa. ujú, Y así le fueron sacando todo y a Dell solo le quedó la operación de vender. Y ujú. hacían un montón de plata, pero habían perdido todo su core business. Y entonces lo que él dice, bueno, ahora lo llevo a la vida personal. Tengo mis hijos y a la salida de la escuela les meto tenis, les meto gimnasia, les meto terapia, les meto danza. Tercerizo el amor. Bien, Y cuando me doy cuenta, el core business mío, que era amarte, se lo dejé a otros. total, muy bueno. Entonces, ese libro es, te digo, Me lo noté, porque no lo tenía en mi. Tenía en el radar a él, pero no ese libro de esa persona y de ese profe y de esa persona. Pero temazo. Marce, temas. em, parece todo muy prolijo lo que contesta, bueno y disciplinado, a temprana edad mucho valor cultural de tu familia impregnado, de la disciplina, el 6 de la mañana. Eh, ¿Qué miedos te habitaron el día después? Como haya sido el acuerdo de ese mundo corpo después de varias décadas, ¿qué miedos te habitaron y qué se hace con el miedo? Habrás escuchado ya mil veces un montón de psicólogos, el miedo o paraliza, o huimos, o lo atravesamos. Entonces se nota que lo atravesaste, pero digo, vamos en cámara lenta con esta cuestión, porque más de uno tiene miedo. ¿Qué No, hacemos el día después? ¿Cómo es la cosa? el miedo es tremendo y yo particularmente a los 40 años o a los 45 yo pensaba que si me quedaba sin el mundo corporativo se acababa la vida. Eh, y realmente es un tema, ¿no? La gente te dice, bueno, te podés dedicar a hacer las cosas que no pudiste hacer mientras estabas laburando. Y yo
truco es un poco, acá en Brasil se usa mucho, viste, en Argentina te echo la falta. Yo te echo la falta un poco porque si te hubiera fascinado tanto, a lo mejor hubieras encontrado ese tiempo. ¿Será que Claro. realmente te fascina tanto? Y Total. yo lo viví eso en un momento muy personal lo que voy a contar, pero yo dije, bueno, mi esposa se tiene que ir 3 semanas, me voy a dedicar a estudiar unas aperturas de ajedrez que las tenía dejadas ahí, que me interesaba estudiar. Y cuando ella se fue, no pude agarrar un libro, porque realmente yo extrañaba que ella estuviera. Entonces, ¿será que tenía tanto interés realmente? Entonces yo decía, bueno, voy a hacer las cosas que no hice mientras laburaba. Y me daba miedo que no hubiera ninguna. Ese era mi miedo. Pero ya con la experiencia esa, yo fui haciendo una lista realmente de las cosas que me gustaría hacer y empecé. Primero, yo soy tremendamente, yo creo mucho en el balance scorecard o en los OKRs o en el Canvas personal. O sea, yo Claro. tengo Sí, sí. balance scorecard para mí, o sea, de lo que quiero hacer con mi vida en el 2026 de gimnasia. Yo lo tengo claro y lo quiero hacer. Entonces, una lista de las cosas que quería hacer cuando saliera, pero de verdad. Y te digo, tonterías, o sea, siempre me pareció, a ver, yo me fui de Argentina escuchando, acá lo aterrizamos un poco, escuchando, lo último que escuché fue Soda Stereo. Y digo, ok, de Soda Stereo para adelante no sé nada de rock. Entonces, voy a poner al día. Entonces me metía en la cinta y escuchaba, qué sé yo, Los Redondos, cosas que yo me había perdido. Ujú, Música clásica, siempre quise ser erudito en música clásica, ujú, nunca había tenido tiempo. La cantidad de horas que le dediqué a escuchar música clásica. Y ahora sé de música clásica, ujú, ujú. no soy un erudito, pero Sí, sí. llegué a donde quería llegar y gasté horas de estera, de cinta, escuchando Bach, que hoy te regalo todo el rock y me quedo con Bach, que es 30 veces mejor. Pero bueno, para mí, Sí, obviamente. sí, sí. Pero lo mismo hice con el mundo laboral, o sea, hice una lista de todas las personas con las que quería tomar café. Listo. Así como me cansé de escuchar eh, eh, Los Redondos, me cansé de tomar café. En un momento yo decía que estaba negro por dentro de tanto café que había tomado. Y esa lista la fui armando antes de salir del mundo corporativo. A mí me trataron súper bien, me dieron un tiempo para prepararme, eh, pero tenés que armar un montón de cosas, realmente Marce, a veces tenés me que preguntan ese sí, número. Yo trabajo, justo tocaste un tema que vos, da casualidad porque, bueno, hacemos a veces cosas parecidas, pero yo les obligo a que, al igual que a un productor cuando vende seguros de vida o a uno que labura, no sé, en RIMAX que vende propiedades, a todo comercial ejecutivo de ventas le piden el famoso G100, que es un número mágico, ¿viste? Listame 100 personas. No, no conozco a nadie, pero ¿qué edad tenés? 50, escúchame, pero colegio secundario. Bueno, ¿qué número? Digo, una cosa son los cafés que tuviste, pero ese listado, construido obviamente de más de una vez, no es una madrugada, pero eran 20, 50, 100 personas y literalmente, ¿cuántos cafés te tomaste? Porque yo me acuerdo, en mi caso ese año mío fue el 2008, que yo tomé hipotéticamente mucho café y té o mate. eh, y fue un número. Número, eso, decirlo, porque también a veces la sí, gente, ¿viste? Y de ahí ya salen un montón no, de cosas y se pone en movimiento una empresa en sí mismo. Y uno se empieza a bastar a sí mismo con. No, no es que son 5.000, ¿entendés lo que digo? Dale. sí. Vos tocas un punto álgido porque tiene que ver con mis arrepentimientos. Yo no hice un network tan grande, Claro. más allá de la compañía y de los clientes, yo no salí mucho y además pensá que yo la universidad la hice en Argentina, o sea que Ujú. mucha gente tiene el network de la universidad en su país, yo no lo tenía. Así que yo hice de 50, 60 cafés, pero además inmediatamente empecé a armar el network y Ahí está. eso fue Ahí está. antes de la pandemia y entonces tenía hubs de innovación, universidades, eventos de startups, hackathons. Hackathon. Ujú. La cantidad de metros que caminé en ferias de emprendedores es equivalente a la cantidad de cafés que tomé. Y eso, yo creo que el arte es, primero, escribirlo, ¿no? O sea, dentro de lo comportamental sabemos, y es algo que le digo a mis emprendedores, es lo que vos escribís tiene un 40% más probabilidad de que lo vas a hacer. Entonces, esa presión es importante. Entonces, sí, haces un montón de cosas. Te quería decir, yo abrí mucho el abanico. El primer año hice mucho, mucho. Después, la pandemia, obviamente, fue 2 años después, me cerró un poco. Pero yo ya estaba para cerrar. Y ahora yo sé exactamente láser, qué es lo que me gusta y qué es lo que quiero.
Pero Total, sí, 50 cafés, mucho network, mucho LinkedIn. Y el LinkedIn no es poner like, ya te decía, hay una forma de hacer LinkedIn que después de 7 años, y viste que te venden curso en LinkedIn. Una cosa creo, que yo, que yo creo que hago bien es sintetizar. 8 en 1, yo te venden cursos de LinkedIn. Bueno, yo te digo en 10 minutos lo que tenés que hacer en LinkedIn. Le total, estoy haciendo mi propaganda, pero me tomó 7 años aprenderlo total, y te lo puedo pasar en 10 minutos. Y eso es un valor agregado enorme. totalmente, coincido. Quiero andar los últimos minutos en un tema que me lo dejaste entrever el otro día cuando nos conocimos y hablamos un rato fuera de cámara y demás. Eh, ¿Vos estás, qué estás pensando para el próximo a jubilarse mundo corporativo? Que puede ser, como te digo, porque en algunos países las leyes te expulsan a los 50 años de edad, a los 55. Hablo del petróleo, hablo del magisterio, hablo de ciertos lugares, no sé, los médicos. Y a temprana edad, inexorable que va a ser como jubilado, pero a su vez una persona que tiene, si se porta bien consigo mismo, 30, 40 años por delante de vida útil y de estilo de vida. Entonces digo, ¿vos estás pensando en algún producto de aporte de valor desde tu experiencia de cómo aportarle? Más allá, me quedó claro el startupero, pero algo te escuché como que como para el jubilado y qué, no qué palabras tenés, qué te imaginas que son de qué, porque uno suena que por un lado gente que fue muy sabia para manejar los patrimonios de otros en términos de dueños de empresas y accionistas súper importantes. Y cuando toca regentear o conducir su propia vida, vuelvo a repetir, gente de 50, 55, 60, con un salud por delante, peinan canas, mujeres o varones con experiencias de vida y ¿qué hacemos para, qué te imaginas vos de reinvención para el más 60, el plus 60? El primer punto es, eh, y no te responde, pero es un comentario, empezá a los 40. Ahí está. O sea, si vas perdiendo 2-0, eh, es mejor que estés a los 15 del primer tiempo que a los 45 del segundo, ¿no? O Bien, sea, si vas a querer hacer el cachapa a los 60, lo vas a hacer y de eso vamos a hablar. Pero empezá en el primer tiempo. Me parece que te va a dejar la vida más tranquila. La terapia también, si estás muy inflado en claro. tu cargo y en tu auto. Ujú. Pero sos 60, me quiero reinventar. Bueno, lo hablamos un poco. Primero, organizá, porque tirar tiros para todos lados y no anotar lo que estás haciendo es la peor Traes el receta tema para... foco, lo estuvimos tocando tangencialmente, pero qué importante una vez que tenés claro el para qué y el hacia dónde. Mucha gente, en lo que veo que me toca también, es de Marce, cómo fallan en el foco, ¿no? Esto que decís, che, escribilo. No, pará, pero si no escribís, esto no sucede el mes que viene, ¿eh? Es que enfocate. Vale. Vos te operarías con un cirujano que no tiene un plan de la cirugía. Esto es lo mismo. Si yo no escribo mi estrategia, a ver, ya lo dijo Remanido, ¿no? No hay vientos buenos no hay vientos buenos para el velero que no sabe a dónde quiere ir, o para el Total, que no sabe a dónde quiere llegar. Todos los caminos dan igual, ¿no? total, Alice, total, Alice, total. Séneca, y Séneca, esto es lo sí, sí, mismo. sí, sí. Séneca con los vientos, Lewis Carroll con Alice, pero bueno, escribí todo. Abrí. Al principio hay que ordenadamente abrir. Network, cafés, LinkedIn, abrirle a todo. Ya va a tener tiempo después de afunilar, de hacer el cierre. Y yo creo que ese es el tema. Bajarte del caballo, obviamente. Y obviamente depende mucho de cómo estás financieramente y cómo estás familiarmente, ¿no? Son cosas muy serias, ¿no? Eh, yo creo que si llegás financieramente más tranquilo, vos podés hacer un montón de experiencia ad honorem. Hay 300 personas que te van a llamar de startups, de ONGs, para que vayas a poner tus canas y eso después, a la hora de que quieras remunerarlo, funciona. Si venís muy jugado de plata, el tema es distinto, ¿no? Y cosas que a mí me llaman la atención, además de consultoría y mentoría, es consejos, boards, trabajar en un board, que también puedes empezar a hacer experiencia gratis. Puedes hacer en paralelo, una gratis y una no. Tomar un curso de consejero es algo que yo lo he hecho y te da un network espectacular y hoy estoy en algún consejo también. Y las canas ahí valen. Total.
Así que no sé si te contesté, No, total. pero Mira, una última por los minutos que nos quedan y varias de las preguntas que recorrí que tenía por hacerte, ¿sabes qué? En este ping-pong natural ya están contestadas aparte. A mí me encanta, vos no estás enterado, pero la gente no lo sabe, pero estoy feliz con eso y estamos re bien, porque casi estamos llegando como a la hora también, a la hora de los 60 minutos de entrevista y sabía que iba a ser jugosa, no iba a ser una entrevista de 26 minutos esta. Escúchame, gracias. no, sin entrar en detalles, porque esa es tu parte, eso es discrecional para vos, pero déjame sin ser invasivo con la pregunta. Hoy la vida part-time que llevas laboral también, ¿qué consejo le damos a esa edad productiva fuerte, de altos salarios y level, a veces bonos anuales muy copados y jugosos? ¿Cuánto patinar, cuánto ahorrar, cuánto reinventir para también llegar holgado financieramente al plus 55, al plus 60? Dos, tres tips, no como experto en finanzas, como experto en educación financiera, lo que aprendiste, o a los golpes, o porque te aconsejó gente que sabe más que vos, porque me lo preguntan a mí. Mi libido nunca estuvo en hacer dinero, si no me dedico a ser empresario a temprana edad. Pero aprendí algunas cosas que era, che, momento vaca, ¿qué tenés para decir el momento Black Favor? Esa etapa que uno tiene, como te digo, esas buenas pagas y no patinarlo todo por, o vivir por encima de lo que, bueno, hay un chiste un poco grosero, pero vivir por encima de eso, del tamaño que tiene a Sí, veces nuestro traje, sí. para decirlo No, a políticamente correcto. ver, creo que lo dijiste todo, ¿no? Y yo soy un ejemplo, eh, acaso extremo, de haber cuidado el patrimonio, de lo cual no me arrepiento porque por eso estoy acá disfrutando este momento con vos, ¿no? Eh, yo creo, yo me acuerdo que estábamos sin criticar a nadie, porque cada uno, por favor. ¿Cómo Pero yo me puede? acuerdo que edificios despatriados, piscina, todo, y yo curtía eso, y, y la mayoría de los expatriados decía, che, viene un fin de semana largo, vamos a la playa, no sé, en Bahía. Te patinás 3.000, 4.000 dólares, porque los tenés realmente. Y yo decía, puta, acá en este edificio que estoy en Bahía, me voy a guardar 4.000 dólares porque a los 60 los voy a precisar. Y es algo que no me arrepiento ni una milésima. Y yo creo que tiene que ver con el título y el caballo y la burbuja de la que hablábamos, ¿no? Cuidala, cuidala porque se te va a ir, esto no es eterno, aprovecha el momento, entonces no tenés que ser miserable, pero planifica un poco, yo creo que planificar, volvemos al Kaplan y Norton que te gusta y planifica un poquito, hace finanzas, creo que la educación financiera, 300 cursos gratis en internet, Total. no veo ningún problema. Pero yo mandé a mis hijas, pues, no me gusta tanto hablar de mí, pero bueno, vos me tirás las No, pelotas. bueno, pero ahí estás vos acá. Mis dos hijas estudiaron en Estados Unidos. Ujú. Y eso es algo que lo banqué yo, porque primero tuve la suerte y la cabeza de ahorrar la plata, y segundo, porque con mi esposa privilegiamos eso sobre darles un departamento. Y bueno, y sabíamos que, escúchame, vas a estar en Boston, pero el departamento te lo va a comprar vos con lo que aprendas en Boston. Vas a hacer Total. lo que hicimos nosotros. Y eso es el legado. También para cerrar, yo te diría una frase, vos vas a cerrar, para cerrar yo, No, vos vas a cerrar. eh, mi único objetivo en la vida y mi único legado es que mis hijas sean mejor que yo. Y ya lo conseguí, ya está, ya está. Marce, cierro con esas palabras porque tengo hijos y me dejas un poco con la glotis ahí afectada y cerrada de emoción porque siento que los míos van en ese camino y nada, gracias por el tiempo, por A prestarlo y vos. cuando esto esté editado, obviamente que va ahí para vos el regalo para que socialices y sigamos haciendo marca personal y eso, y toquemos esas almas que todavía no nos conocen porque no sabemos esto a dónde llega, pero lo que estamos sí es, seguimos sembrando, seguimos sembrando. Te agradezco un montón. Es un tremendo placer haber estado acá. Realmente salgo transpirado, agotado Bueno, y emocionado. Así que te agradezco tu tiempo. la seguimos, cuídate.